Hola, bienvenidos a este primer debate con la juventud organizado por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Arrecife. Yo soy Miguel Aguerralde, voy a moderar este debate con 13 chicos y chicas de Arrecife. El tema que vamos a tratar hoy es el futuro en sus diferentes versiones y para esta charla contamos con diferentes representantes de colectivos de la isla, entre ellos Argana Viva, Sinsekai, LGTBI Lánzate, Street Music Studios, Prensa Juvenil Canaria y la comunidad negra africana afrodescendiente en Canarias, Lanzarote. Vamos a empezar con una pequeña introducción para situar el tema del que vamos a hablar y a continuación ya damos paso a las preguntas que serán sobre lo que debatamos, ¿no? Yo he preparado un pequeño texto sobre el futuro y quiero que lo escuchen y luego lo vamos comentando, ¿no? Me siento a escribir sobre el futuro y mi primera sensación es de desconcierto, una especie de vacío. ¿Cómo puedo escribir sobre algo que no conozco? El futuro es, por definición, un concepto cambiante, incierto, que jamás llegamos a alcanzar. Y es que por diferentes factores, cuando el futuro llega a nosotros en forma de presente, prácticamente nunca es como habíamos imaginado. Cualquiera de ustedes, yo le puedo preguntar cómo pensaba que iba a ser ustedes o las cosas en la sociedad hace 10 años. Probablemente ninguno acertaríamos. Escribir sobre el futuro requiere un ejercicio de anticipación muy importante, muy grande. Lo que llamamos en narrativa, ya sea en cine o en literatura, ficción especulativa, no es otra cosa que intentar colocar las piezas de una partida que ya está empezada en un tablero que no podemos siquiera imaginar. Es decir, intentar visualizar el futuro consiste en intentar adivinar cómo van a cambiar las cosas. Hay que tener un punto de partida y sobre eso, digamos que imaginar cómo vamos a darle vueltas a ese punto de partida. Por ejemplo, cuando yo tenía 15 años, nuestro futuro eran los coches voladores, los monopatines que no tocaban el suelo, la inteligencia artificial, los robots inteligentes. Como ven, no todo lo que hace 20 o 25 años parecía el futuro se ha llegado a cumplir. Algunas cosas, afortunadamente, no se han llegado a cumplir. Vivimos en un presente, el actual, donde estamos situados hoy, en agosto, aquí en Lanzarote, que es totalmente diferente a lo que hubiéramos imaginado hace un año. Es un presente ya de por sí distópico, ya es un presente que no hubiéramos imaginado. Esta línea temporal que nadie esperaba va a tener unas consecuencias que van a cambiar todas las previsiones que hubiéramos tenido cualquiera de nosotros antes de esta realidad. Sentado en mi escritorio, llego a la conclusión de que no sé nada, no soy capaz de imaginar, y miren que para mis cuentos y novelas lo he hecho muchas veces, ahora mismo no soy capaz de imaginar cómo va a ser la semana que viene, ya no les digo el mes que viene, prácticamente no puedo imaginar cómo va a ser mañana. Y para eso aprovecho este debate para comentar esta circunstancia precisamente con las personas que van a tener la responsabilidad de construir el futuro en nuestra isla, que son ustedes. Desde ese punto de vista, empezamos ya con el debate en sí, voy a plantear la primera pregunta. Es una pregunta muy abierta, es una pregunta en la que me gustaría conocer la opinión de ustedes, ¿dónde situamos la barrera que separa el presente del futuro? ¿A qué llamamos mañana? ¿Cuándo empezamos a hablar de mañana? Me refiero al año que viene, dentro de 10 años, ¿dónde está el futuro? ¿Alguno de ustedes quiere romper el hielo y ser el primero en hablar? Venga, Sara. Bueno, yo creo que dentro de lo que cabe, nunca vamos a poder llegar a ese futuro, como tú bien dices, sino que siempre vamos a estar anclados en el presente que nos definió en un pasado y que para nosotros en este momento es un futuro. Entonces, ese mañana siempre va a ser un futuro que no sabemos cómo va a ser, aunque más cercano que a lo mejor los planes que nosotros tenemos. Sí, es lo que llamamos futuro a corto plazo o a largo plazo. Evidentemente el futuro a largo plazo nunca va a llegar, siempre que llegue será presente, ¿vale? ¿Quieren añadir algo, puntualizar alguna cosa sobre la definición que ha dado Sara? Dime, Guiayara. Guiayara. Bueno, yo creo que, como ha dicho Sara, yo creo que el mañana o el futuro, por así decirlo, empieza cuando empiezas a proyectar unas ideas que tienes pensadas a realizar, ¿no? O a ejecutar algún plan o cualquier pensamiento que tú tengas a largo plazo. Es decir, cuando echas tú la vista hacia adelante y empiezas a imaginar o lo planteas. Claro.
Te refieres a la expectativa, ¿no? A Exacto. la proyección de lo que queremos alcanzar pasado un tiempo. Evidentemente, ese es el futuro, pensar en un mañana que no sea inmediato, sino lejano. Sin embargo, estamos viendo que todo lo que ha sucedido en el último año, en el último medio año, ni siquiera un año entero, ha trastocado cualquier previsión que ustedes tuvieran el año pasado. Ya no hablo de cancelar vacaciones, que seguramente sí. Algunos de ustedes tendrían exámenes finales en junio que se vieron totalmente alterados y proyecciones de futuro que pudieran tener han cambiado de raíz. Eso es lo que vamos a tratar un poquito hoy. En el mundo actual en el que nos hemos despertado esta mañana hay otro futuro. Vamos a ver cómo lo podemos interpretar. Uno de los puntos que me llama la atención, a un nivel pequeño, pero también a un nivel grande, es el punto de vista que se refiere al planeta en sí. Nosotros estamos viviendo un mundo de cambios. Está claro que el cambio climático es una realidad, está haciendo una serie de cambios, estamos viendo una serie de cambios en los ecosistemas, en la climatología, en las temperaturas, en la manera en la que se están comportando las especies naturales, que es diferente a lo que era antes. Yo les pregunto, y espero que se animen a participar, ¿de qué manera creen que esto va a continuar? ¿Qué nos espera prever del planeta a partir de prácticamente ya? ¿Qué cambios esperan que vaya a haber? Dime, Laura. Bueno, yo es que sinceramente no veo ningún cambio, porque creo que la humanidad todavía no se ha concienciado del problema que hay sobre el COVID y la propia epidemia en sí. Creo que estamos consumiendo de más, no hemos dejado de ser consumistas y materialistas, y creo que el cambio, como no nos concienciemos, no va a haber. Y eso parte de la humanidad en sí. Y creo que se está consumiendo muchas más mascarillas indecisas de las que hay, y por eso creo que no va a cambiar mucho nuestro clima y nuestro ecosistema, si la humanidad no se conciencia. Dime, Akuma. Siguiendo con lo que ha dicho, debo decir que estoy totalmente de acuerdo, y es que se ve claramente que es verdad, que en cuanto se terminó el confinamiento, miles de personas se arrojaron a las calles de formas totalmente irresponsables. Y enlazando eso con el cambio climático, no es ya solo por el confinamiento, sino también en fiestas de años anteriores y de años futuros también, en nuestras fiestas se consume una barbaridad, y lo peor es que se deja tirado. Se crean montañas enormes de basuras en playas, parques, incluso aquí en la Casa de la Juventud. Muchas veces cuando vienen a hacer botellón por la noche, amanece todo esto lleno de botellas, colillas, bolsas de aspecto. Y me parece que si no empezamos por cambiar lo que tenemos en nuestra isla, por recoger nuestra propia basura, por protegernos a nosotros mismos, nunca vamos a poder hacer algo a gran escala. Nunca vamos a poder evitar el cambio climático, evitar que sigan habiendo contagios. Y sí, querías añadir algo, Zulia. Yo estoy de acuerdo con ellos, pero pienso que hay que empezar desde el nivel más bajo, que hay que empezar desde el nivel de la educación, porque si tú no educas a la sociedad para que tengan más ecologismo, para que sean más conscientes del virus y de otro tipo de cosas así, no vamos a ninguna parte, porque las leyes ecologistas ahora mismo, la mayoría no se cumplen. Y claro, aunque hayan leyes, si la gente no está concienciada, ¿de qué sirven? Entonces, en mi opinión, debería haber alguna asignatura, algo en los colegios que enseñara a la gente a ser más consciente de eso desde pequeños. No, tienes toda la razón. De hecho, en los colegios lo tratamos, evidentemente, pero yo creo que es algo mucho más arraigado. ¿Quieres añadir algo, Sara? Sí, que dentro de cabe es eso que está diciendo, depende de la educación, pero no solo la educación que se ofrece en los colegios, sino también de la propia educación que recibe uno en su casa. Ajá. Si tú desde pequeño, tus padres te han enseñado a reciclar, eres más propenso a ser una persona que recicla. Si en cambio eres una persona que tiende más a tener la típica bolsa de basura en la que tira todos los desechos sin reciclar ni nada, tú en un futuro vas a ser una persona que va a tener esas costumbres y no va a tener por costumbre reciclar, y a sus hijos no le va a enseñar esos valores tampoco. Una cosa, ¿ustedes creen que todos hemos recibido mucha información sobre el reciclaje? Yo creo que todos los que estamos aquí no sabemos de memoria los colores y demás. El hecho de pasear por una playa o por las calles y ver el suelo lleno de mascarillas, o de papeles, o de colillas,
¿Creen que es un problema de falta de información sobre el reciclaje? Porque a lo mejor hay algo más. Dime, Chamos, que no has intervenido. De falta de conciencia. La gente no está pensando en los demás y piensa de una forma individual en vez de colectiva. Saben que nos afecta a todos, pero como ellos están bien, pues les da igual. Sabiendo que hay personas que están sufriendo por esto, cuando llegó el COVID los hospitales se llenaron y no había cómo defenderlos. Gente se murió por falta de recibimiento de medicamentos y todo eso. Bueno. Sí. ¿Quieren añadir algo? Dime, Fátima. Me gustaría apuntar también que como sociedad, o sea, a mí me gusta ser un poquito más optimista y sé que es difícil por el cambio climático, los animales en peligro de extinción, pero creo que la sociedad se está concienciando más. No es suficiente, pero creo que se está concienciando más. Y también me gustaría decir que a las empresas, o sea, el gobierno debería de tener medidas más drásticas y exigirle más a las empresas, porque yo creo que el sistema de producción que tienen actualmente la mayoría de empresas son muy contaminantes e insostenibles. Sí, dime, Nasser. También que gran culpa del calentamiento global, etcétera, lo tienen lo que son las grandes empresas. Ninguno de nosotros hemos puesto una central de combustibles fósiles. A lo mejor nosotros la pondríamos de placas fotovoltaicas, etcétera. Entonces, pues yo creo que también las grandes empresas influyen mucho en lo que es la contaminación del medio ambiente, etcétera. Y eso yo creo que nosotros poco podemos hacer. Pero sí es cierto que desde nosotros mismos podemos poner nuestro granito de arena y también deberíamos hacerlo. Claro, es que a donde va dirigido este debate, ahora te doy la palabra, Isaura, es a el futuro. Es decir, lo que ustedes han comentado ahora, lo que acabamos de hablar, está sucediendo hoy. ¿Cómo ven la evolución que pueda haber en este aspecto a lo largo de los años? Dime, Isaura. Yo creo que irá mejorando poco a poco, pero que seguiremos teniendo un sistema bastante contaminante. Yo creo que hay que concienciar, lo que dijeron ellos, concienciar y tener una mentalidad más colectiva de empezar a poner presión sobre el gobierno para que insistan en poner medidas más fuertes a las empresas, porque es de las que más contaminan, y la gente sabe que las empresas son de las que más contaminan, pero como que sienten que no pueden hacer nada, en plan, como que ellos no harían, como que es muy poco lo que podrían hacer por ello, y que si nos concienciásemos todos del hecho de que si nos uniésemos o protestar o poner presión sobre el gobierno, pues conseguiríamos algo. En plan, que se cambiasen varias cosas, a lo mejor no podría ser mucho, pero algo iría mejorando poco a poco, porque no es lo mismo como estamos ahora a como estamos hace, no sé, 15 años, que les daba más igual a las empresas, a todo el mundo, el contaminar. ¿Ha habido algún cambio? Dime, Elliot. Yo creo que las personas en sí son más fuertes que las políticas y que las empresas. Entonces las empresas dan un producto que alguien compra. Si las personas no compran ese producto, las empresas tienen que renovar ese producto. Entonces, yo creo que lo más importante es que cambien las personas para que a su alrededor cambie, porque si no, no van a cambiar, porque siguen vendiendo y siguen sacando dinero. Y hay mucha gente que solo le importa eso. Entonces, si no cambias lo que tú pides o lo que tu alrededor pide, las empresas no van a cambiar por muchas políticas que se hagan. Sí, pequeños cambios individuales, ¿no? Exacto. Vamos a saltar al tema de la información, que hemos tocado ahora un poco, como que es una raíz de todos estos cambios, sería informar, concienciar. Hay una cosa que me llama mucho la atención, y de hecho todos ustedes estarán igual que yo metidos en el mundo de las redes sociales, ya está en el día a día más que nunca, de hecho no hacemos otra cosa. Me gustaría comentar un aspecto, y es que, desde hace un tiempo estamos viendo que la información que recibimos la estamos tomando ya no de los medios de comunicación tradicionales, que están perdiendo peso, sino de las redes sociales. Redes sociales en especial, yo creo que donde más recogemos información podría ser en Twitter, porque digamos que es una especie de altavoz que recoge de aquí y de allá, lo vuelca en nuestra red social y luego de ahí sale para otras redes sociales, ya sea WhatsApp, Facebook o Instagram, pero los medios de comunicación suelen utilizar Twitter como altavoz y también los medios de desinformación. Me gustaría saber la opinión de ustedes respecto a todo esto que hemos visto, sobre todo en tiempos de pandemia, lo que se está conociendo como fake news o bulos, de qué manera afecta el hecho de esta desinformación a la convivencia entre nosotros. Es decir, si yo tengo un signo político, es normal hasta cierto punto que pueda debatir con alguien que tiene otra forma de ver las cosas, pero si desde atrás me están introduciendo información sin contrastar, muy exagerada, muy, digamos,
incluso polémica, mi actitud va a ser mucho más encendida. ¿No creen que habría que poner algún tipo de medida en este sentido? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Quién quiere comentarlo? Dime, Sara. Creo que también es un punto de vista de tu ojo crítico, porque desde pequeños normalmente nos intentan enseñar de que no debemos de llevarnos por todo lo que nos dicen o todo lo que nos cuentan, sino simplemente mirarlo todo, contrastar todo la información que tengamos para nosotros poder tener nuestro propio pensamiento libre y propio. Es verdad que al verte influenciada por algún sistema, algún mensaje o alguna cosa, tiendes a empatizar y entonces pues tu punto de vista puede cambiar a favor o en contra de esa cosa que a lo mejor pues te gustaba o lo odiabas. Entonces, creo que deberían de ser mucho más rigurosos a la hora de saber qué es lo que están mostrando al público, aunque es verdad que cada uno es libre de poder expresar lo que siente, claro, y la gente también es libre de poder leer lo que quiera. Entonces, es una forma de tú expresarte por tu cuenta y de que otros vean cómo te expresas tú. Pero en medios de información muy grandes, que sean muy importantes, que sea para información más verídica, tipo telenoticias o telediarios, creo que deberían ser muy rigurosos porque a lo mejor simplemente deberían contar la historia tal cual es. Y no solamente un punto de vista, sino los dos para poder contrastarlo. Dime, Isaura. Yo creo, o sea, al revés de lo que dijo ella antes, de que de pequeño como que vemos que no nos creamos lo de todo el mundo. Yo creo que no nos hacen ver eso bien, el hecho de contrastar la información que nos llega. Estamos acostumbrados a ver la tele y comer y chupar todo lo que veamos de la tele, en plan, asimilar lo que dicen y lo que vemos. Yo creo que al contrario deberían enseñarnos a que lo que están diciendo no sabemos si realmente es verdad, y aparte yo entiendo el hecho de que los medios hayan perdido credibilidad, porque cada medio como que parece ser que está afiliado a un partido, no descaradamente, pero lo da a entender, y con cada partido o izquierdas o derecha que vaya, pues cambia sutilmente la información para hacerla ver de cierta manera, que se vea con la visión de su partido o de su mano, cualquiera. Sí, ¿y de qué manera puede afectar eso a nosotros? ¿Querías comentar, Chamos? La información falsa y de los fake news, yo creo que eso es culpa de la sociedad y sobre todo de nosotros. Porque al lees algo en internet y entonces vas y se lo cuentas a tu madre y tu madre va y se lo cuenta al vecino y se hacen voceros de eso. Por lo menos cuando llegó el coronavirus se dijo un día jueves, si no me equivoco, no, que al día siguiente hay clases, y gente decía que no había clases y nadie sabía nada hasta que llegó un mensaje de los institutos diciendo que no iba a haber clases y hasta ahí se confirmó la información. Lo que está pasando es que las personas se hacen voceras de algo que no es cierto o no están seguros o no está confirmado por el gobierno o por gente que tiene la credibilidad alta. ¿Querías comentar, Redwan? Sí, yo creo que cuando es más grave el tema de los bulos es cuando se trata de temas como ese, que son temas puntuales, tiene su momento, pero para mí son más graves, por ejemplo, bulos en relación al tema de la inmigración. Cuando sueltan bulos de que vienen para buscar ayuda, a mí me parece indignante. Tenemos, por ejemplo, el ingreso mínimo vital, que es una ayuda que aprobó el gobierno estatal y que no tienen derecho a ella los inmigrantes hasta que lleven un año mínimo legales en este país. Entonces, el que vengan, es que siempre lo veo en las redes sociales y siempre le pregunto a las personas que lo dicen, dime solo una ayuda que sea destinada para inmigrantes, porque es que no existe. Hay ayudas, o sea, por supuesto que tendrán que acceder inmigrantes que están en este país porque son ciudadanos más, pero no hay ayudas dirigidas exclusivamente a inmigrantes porque es que no existe. Eso es un bulo que han soltado desde determinadas siglas políticas y ahí pues se ha ido extendiendo, pero no es cierto, no tiene ninguna base, fundamentada, y llegará algún momento que espero que recaiga porque es que no va a ningún lado. No sé. Con el debate de los fake news es un poco saltarse otro debate, ¿sabes? Porque realmente estamos sufriendo tanto los españoles como los que son de fuera. Es normal que el gobierno mire siempre por la gente que es española, porque somos los españoles los que hemos pagado al gobierno, etcétera. Dime, Laura. Vale, no, aparte de lo que dice él, no lo comparto para nada. Aquí todos somos ciudadanos del mundo y creo que tenemos que ayudarnos entre todos, y si entre gobiernos de un gobierno y otro no se ponen de acuerdo en
vigilar las aguas africanas, por ejemplo, de ahí de donde viene la inmigración, no tiene culpa la gente que viene de ahí. La culpa son de los gobiernos en sí, que no se ponen de acuerdo y que no quieren regularizar a los habitantes que vienen a emigrar a ese sitio. Y creo que con lo que estás diciendo tú, es lo único que vas a divulgar es un pensamiento negativo hacia otras personas. Los inmigrantes realmente cuando llegan a España se les trata un montón de bien, se les hace pruebas incluso para saber si tienen coronavirus y si lo tuvieron, pues se les aísla y se les trata con las medidas más... De las que se puede, porque claro, yo creo que no tienen ni no, idea. no vamos a poder darles más cosas de lo que podemos. Hombre, está claro, pero eso también es culpa de los gobiernos que no paran eso, de que dejen a sus ciudadanos que no paren de venir. Sí, pero la culpa empieza en los países que permiten que esa inmigración llegue de esa manera tan mala, ¿sabes? Porque vale, no... entonces esa gente viene de ahí porque están explotados por países europeos que se dedican a explotar esos continentes. Bueno, yo eso la verdad que es otro debate. Si quieres nos ponemos a debatir sobre otras cosas, ¿sabes? Ese tipo de cosas de creo que cuando llegan tratan bien, pero tú no sabes realmente cómo los tratas, el tipo de cosas que luego realmente hace mal a esas personas, porque llegan aquí y lo primero que hacen es encerrarlo, sea con epidemia, sea sin epidemia. Y lo que no enseñan nunca las noticias que llegan, pero nunca enseñan cuando los devuelven, porque la mayoría de ellos los devuelven a las mismas condiciones horribles en las que estaban. Luego, de la manera que se quedan aquí, es como si tuviesen, o si es con hogar, solo hay que ver los jornaleros de Almería y demás que están durmiendo en cartones y, claro, pero eso beneficia a España y también, hacen también que la gente se queje, pero también beneficia a España porque es trabajo que más tarde hablaremos sumergido. Claro. Entonces, como les viene bien porque da más economía y cuando los inmigrantes no trabajan aquí gratis, o sea, no están aquí de gratis, perdón, tienen que trabajar el doble de lo que trabajan españoles para siquiera tener la misma vida. No es que les regalen las cosas, pero precisamente a lo que estamos comentando. Yo estoy notando entre diferentes opiniones que no tenemos todos la misma información. ¿Dónde vamos a buscar esa información? ¿Cómo podemos evolucionar los medios de comunicación que ahora están volcados hacia las redes sociales para que nos llegue lo que podemos ver? Porque lo que unos ven es diferente a lo que otros oyen. Entonces, ¿cómo deberían funcionar o qué podemos esperar, ya que el día de mañana ustedes serán los gestores de los medios de comunicación, de las redes sociales, incluso de responsabilidad sobre todas estas políticas? ¿De qué manera podríamos hacer llegar la información, que es fundamental, es un instrumento vital en la educación y en el desarrollo de una sociedad? ¿Cómo podríamos mejorar para que sepamos exactamente lo que está sucediendo? A ver, por ejemplo, Zule. Yo opino que el problema es, como se comentó antes, que los medios hoy en día, tanto en redes sociales como en televisión, no informan, desinforman, porque están más afiliados hacia derechas, izquierdas, etcétera. Entonces, claro, el problema real es que no dicen la verdad. Te tiñen las cosas para llevarlo al punto de vista que ellos quieren y deberían decir la verdad y punto y que la gente se forme su propia opinión. Claro, a eso me refería yo. Hubo un momento en el que, con el tema de los bulos referidos a la pandemia, se trató desde el Ministerio del Interior de poner freno a los bulos, dijeron, ¿no? Luego eso se tachó desde otros puntos de vista como un ataque a la libertad de expresión. Y ahí es donde iba mi pregunta, ¿de qué manera podemos prevenir o vigilar la desinformación sin atentar a la libertad de expresión? Que es un derecho fundamental que, por lo que se ve en redes sociales y en titulares de muchos periódicos, está en el alambre. A ver, bueno, Redwan tenía la mano levantada y luego echamos. A mí la excusa de la libertad de expresión no me vale. Yo creo que la libertad de expresión es un derecho, sí, pero tú no puedes usar de excusa la libertad de expresión para desinformar y para generar odio. Puede ser pues, a determinadas partes o lanzar información falsa. Creo que los medios de comunicación tienen que ser neutros y no estar desinformando en vez de informar, que es su labor. Entonces, la libertad de expresión existe, sí, pero tú no puedes utilizar la libertad de expresión Le pondrías límites, digamos, un control. Tú no puedes retorcerla. Entonces, creo que desde el órgano competente deberían mirarlo y tomar medidas ante estas situaciones. Chamos, ¿ibas a comentar? Se dejen de manipular los medios de información, que los partidos no tienen que estar ahí porque al hacer eso ya ellos están, al manipular una información, si es real o falsa, ya estás quitando la libertad de expresión de lo que es real. Si no muestra lo que es real, ya no hay libertad de expresión. Estás mostrándole al pueblo que si no le das algo que es real, que está pasando,
las personas empiezan a hacerse sus propias opiniones, empiezan a pensar distinto a lo que debería ser. Y eso es lo que está ocasionando la desinformación de las personas. Nos condicionan, en cierto modo, ¿te refieres? Elliot y después Laura. Es informar y otra cosa es opinar. Informar es totalmente objetivo, como ha dicho el compañero, y opinar sí es más subjetivo, pero una cosa, de nuevo, es opinar y otra cosa es faltar el respeto. Tú puedes opinar desde el respeto, porque cada uno tiene su opinión, informándose, esa es otra, pero no puedes faltar el respeto a diversos colectivos, como está sucediendo con el coronavirus, con los colectivos de inmigrantes, que todos somos personas. Y parece que eso se nos olvida. No, es que vienen y los tratan muy bien. No, no es que vienen, es que son personas, son como tú. Con el tema LGTBI, como nos toca a nosotros en la asociación. Una cosa es que tú opines sobre ese tema porque cada uno tiene su opinión y otra cosa es que tú nos insultes y nos coartes como personas, nuestros derechos y nuestra manera de hacer las cosas. Entonces yo creo que al final todo se reduce a, entre unas cosas y otras, opinar e informar no es lo mismo, y otra cosa es, yo soy una persona que tiene mi opinión y tú no puedes meterte en mi opinión, perdón, pero tampoco puedes insultarme. Entonces yo creo que la línea es los derechos humanos, entre otras, y el hecho de tener respeto hacia la persona con la que estás hablando, porque todos somos personas. Sí. Laura, ¿ibas a comentar? Estoy de acuerdo con él y con mi otro compañero. Sí es verdad que ha venido muchos inmigrantes a la aula de Magues y han tenido que separar ciertas personas en un centro, en otro, en naves. Pero lo que se ha divulgado en varios periódicos de Lanzarote de que un vecino se ha cogido una lista de firmas, ¿vale? Ha cogido cada vecino para firmar y han dicho de que no quieren que Magues se convierta en un sitio de leprosería. No puedes llamar a la gente que viene de fuera que son leprosos, ni negros asquerosos, ni nada de esto. También hace poco salió unos vecinos de Gran Canaria haciendo barricadas para que la inmigración no entrara. Entonces, se tiene que construir la información real de lo que pasa. Igual que en la aula de Magues, repito, no se mezclaron activos con no activos. La gente que estaba no contagiada estaba separada por un lado y luego la contagiada estaba ahí guardada. Entonces lo que pasa que no se puede crear bulos a la sociedad que encima que no se entera, que no es consciente ni de lo que lee y crear ese odio con la gente que viene de fuera porque yo, aquí donde estoy, mis padres son inmigrantes, yo soy española. Pero a la vista de la gente yo voy a seguir siendo negra y africana. Entonces, por eso yo estoy aquí luchando por ello. Sí, a veces da la sensación de que tenemos una catarata de información y cuesta separar a los usuarios, digamos, separar de quién puedes o en quién puedes confiar y en quién a lo mejor tienes que tener un punto de vista un poco más crítico. Evidentemente, lo que se ha comentado al principio, criticar, informarse de diferentes fuentes es la manera de llegar a un punto medio, ¿no? Sí, Luisa. Principio, los órganos, o sea, el Estado, tendría que dar la información, si quiere que salga en cualquier plataforma, tanto internet como televisada, tendrían que dar información. En segundo lugar, la gran mayoría de España, las personas que más tienen voz por aquí, son todos pueblos y cosas así que se conocen entre todos, la gran mayoría no tiene estudios, por lo tanto, van a hacer caso a lo que diga la tele, van a hacer caso a lo que le diga el vecino. Ese es otro problema, que si no hay educación, no hay un pensamiento propio. Él mismo no entrará a internet a buscar esa información porque no sabrá. Ese es el gran problema, que sin educación no hay respeto, no hay pensamiento propio, no hay pensamiento crítico. Claro. ¿Sara? Sí, porque es cierto que sin educación no puedes pretender que la sociedad crezca y avance hacia un futuro, como estamos hablando, a un futuro bien o cercano o lejano, ya que están acondicionadas a lo que realmente saben hacer o la curiosidad que tengan. Una de las cosas que, por ejemplo, nos enseñan de pequeños es a tener curiosidad por todo lo que nos llega de información y, de alguna forma, a saber cómo organizarla o cómo ver cuál es la que realmente te interesa mucho más a ti, cuál no, y después a catalogarla según tus preferencias o lo que realmente consideres tú que vale la pena. Entonces, la educación creo que es por el pilar fundamental por el que habría que empezar todo. Sí, volvemos a la importancia que se ha comentado 1000 veces de leer y saber leer, que muchas veces paseamos la mirada por los textos, nos quedamos con lo más llamativo y eso los medios, algunos medios en particular, lo saben, ponen titulares muy escandalosos y es donde la capacidad crítica tiene que primar.
Esto nos lleva, y continuamos con el tema, pero vamos a introducir también el tema de la educación, ya que lo han sacado. Yo soy profesor, ustedes saben, yo trabajo en el colegio de Playa Blanca, y yo dentro de 20 días tengo que, bueno, 20 días, un mes, tengo que recibir a los niños. ¿Cómo va a ser la educación a partir de esta pandemia? ¿Cómo ven ustedes que todo esto que queremos aplicar para potenciar el espíritu crítico, para potenciar la igualdad de oportunidades, cómo lo podemos llevar a cabo tal y como estamos viendo ahora todos los cambios que vamos a sufrir? Porque aunque ahora hay un cambio primero que es volver a las escuelas dentro de un mes, esto puede continuar y aprovechar, quizá, yo pienso, lo que hemos vivido para introducir otras formas de dar clases. ¿Cómo ven ustedes que va a venir el cambio educativo en adelante? ¿Quién quiere comentarlo? Sí, Laura. Yo pienso que no estamos preparados. Sinceramente, el sistema educativo en España no está preparado para un rebrote en un montón de institutos, colegios, universidades. Eso sí es verdad que Japón y China están muy preparados, eso sí es verdad, aunque la gente cree que es el primer responsable de este gran brote mundial, pero sí es verdad que volver a las aulas tan temprano, cuando hay rebrotes en varias comunidades autónomas, es muy rápido. Y da igual si hay pocos o muchos, pero creo que no estamos preparados ni tampoco preparados para decirle a un niño constantemente que se lave las manos en clase, que está todo el día tocándolo todo, viene de casa, a lo mejor está enfermo, puede contagiar a uno, puede contagiar a otro, ponte la mascarilla, súbete la mascarilla. Y creo que tiene que haber un protocolo antes de empezar las clases y concienciar a los niños de lo que deben hacer y de lo que no, antes de que abran los centros educativos. ¿Qué quieres añadir, Redwan? Yo comentar en relación a lo que comentaba Laura, el protocolo que han elaborado, no me lo he leído, pero sí escuchando a la consejera de Educación, me parece un poco... No se ha hecho un proceso participativo para este protocolo, no han contado, al menos con los alumnos, no sé con los profesores y las direcciones de los centros, pero aparte, ya en relación al sistema educativo, tenemos materias como es valores éticos, que me parece a mí una materia tan interesante y tan importante, que la tienen ahí como una alternativa a religión y 1 hora a la semana. Entonces, no sé qué... El sistema se le da tanta importancia a matemáticas, lengua y las otras materias que les llaman troncales, pero luego hay otras materias que para mí es más importante ser persona antes que saber lengua o matemáticas. También es importante, no le quito la importancia que tiene, pero igual hay que reformular, ay, se me fue ahora la palabra, reformar el sistema educativo y dar también importancia a esas materias, sin quitar a las otras, pero también a estas materias que son importantes. Son materias polémicas. Sabes que la alternativa, igual que la ciudadanía y demás, son las asignaturas que van bailando según los cambios políticos que vaya habiendo. Espera un segundito, primero Isaura y luego Elliot. De acuerdo con él, porque es que yo no he hablado ni con una sola persona de mi edad o que haya cursado en el instituto, colegio y demás, que me haya dicho que le ha servido ética o ciudadanía, porque como que ya se tiende a usar la asignatura como hora o libre o a lo mejor por encima, pero los alumnos pasan, el profesor se lo toma como una asignatura en la que como no le van a hacer caso, como piensan que es una asignatura ligera, 1 hora a la semana, nadie se la toma en serio, entonces como que yo me acuerdo perfectamente del instituto que tocaba ciudadanía o ética. Y es que no, yo pasaba y toda la clase pasaba, era como hora más o menos libre, o si era en bachillerato, o era irse, o si tocaba última o algo, como que no enseñaban realmente cosas que, no, se deberían enseñar, pero como que la gente no la tomaba en serio, porque en ese tipo de asignaturas podrían enseñar comportamientos éticos, hacer cosas en plan de adulto de vida real como renta, cosas de Hacienda, que yo, por ejemplo, como me pongas a hacer algo de Hacienda, no te voy a saber. O sea, si no me ayudan mis padres, yo no voy a saber para nada. Habías levantado la mano, Elliot. Yo creo que la educación trasciende un poco tanto a la política como en sí a la propia institución de enseñanza pública que tenemos hoy en día. Si hay 1 hora a la semana, no hace falta que nada más se dé clase, puedes programar charlas, hay un montón de colectivos, asociaciones que estarían encantados de poder dirigirse a los jóvenes, cuanto más pequeños mejor, de hacer un poco más diversa y amena
la enseñanza pública que hay hoy en día. Claro. Porque, claro, tú vas a una clase, te enfrentas a un libro, a un examen, entonces tú lo cuentas como una asignatura más, el profesor no me hace caso, yo no hago caso al profesor, ya sabemos cómo va un poco el tema. Entonces, si no lo hacemos diferente, no podemos cambiar algo haciendo las mismas cosas siempre. Entiendo. Entonces, habría que reformar un poco el punto de vista. Sí, la manera de trabajar. Exacto. ¿No? Dime, Akuma, que habías levantado la mano. Yo solo quiero hablar desde mi punto desde mi propia experiencia personal en las materias tanto de ciudadanía como de ética, y yo personalmente las viví como una materia tan importante como cualquier otra, con sus exámenes, sus trabajos, y realmente no había valor para saltarse una clase de ética, porque sabías que te podías perder algo importante y eso te podía acarrear una deficiencia a la hora de enfrentarte a un examen. Es interesante porque están comentando asignaturas que son las que llamamos humanidades, que en secundaria ya no se diría valores o ética, sino la filosofía, que también está perdiendo carga horaria, y estamos en un mundo en el que las humanidades están retrocediendo de los sistemas educativos, y me llama la atención que los que han intervenido ahora, y continuamos con el tema, le dan valor a unas asignaturas que quizá desde las autoridades educativas no le están dando tanto. Me parece muy interesante. Comenta lo que ibas a decir, Sara. A ver, en un principio, Luego voy por ahí. yo creo que quería hablar casi desde el principio, en el sentido que veo bien desde el punto de vista de que tienen que enseñar, que a lo mejor es muy temprano, pero esa parte de ser temprano, para la gente, volver a las aulas, puede ser el comienzo para una nueva forma de ver eso. Enseñarle a un niño desde pequeño que tiene que ordenar las cosas, que se base mucho más en la parte de reciclaje, que aprenda a lavarse y a tener una buena higiene o a tener unos valores éticos y morales, no solamente como una asignatura más, porque el problema es que los alumnos actualmente piensan, tengo que ir a clase, es horrible, tengo que estudiar, y no se plantean, no tienen la curiosidad de querer aprender, porque no hacen que el colegio sea algo divertido y entretenido, sino que lo hacen que lo sea aburrido, que sea algo monótono, y que a la gente de alguna forma se le quiten las ganas de querer formarse y querer aprender más, que es una de las cosas que también habría que fomentar. Claro, lo bueno que ahora tiene es que, supongo que ahora con el tema del coronavirus, han reducido también muchísimo la capacidad de las aulas. Entonces también eso supone que hay menos alumnos por profesor. Por lo tanto, hay más posibilidades de que un profesor enseñe, atienda a todos los alumnos, porque claro, no es lo mismo un alumno que tiene una forma de ver en las clases que otra persona, y a lo mejor una persona tiene más inquietudes diferentes a otra, y poder darle ese tiempo a esa persona que quiere aprender esa cosa o que le interesa más ese tema, pues pueda ser de alguna forma reconocida y pueda pues expandirse mucho más en ese tema. Sí, bueno, sobre la bajada de ratios tendríamos que hacer otro debate, porque no es tan fácil. La mayor parte de los colegios no creo que puedan permitirse bajar ratios. Entonces lo que tendrán que hacer es otro tipo de organización dentro del aula, pero va a ser difícil que, como dices, ojalá pudiéramos hacerlo, que hubieran menos alumnos por profesor, pero vamos a ver si llegamos a ese punto, ojalá. Había levantado la mano en Redwan, que no había intervenido todavía. Sí, y yo quería dar mi opinión sobre lo que habían dicho los compañeros sobre las asignaturas, que en vez de ir mejorando, van a peor. Yo creo que no, que es al revés, que van mejor. Yo recuerdo unos años cuando en valores y en ciudadanía, que en vez de estudiar o tal, veíamos películas y cosas. Y ahora este año y el año anterior estamos haciendo más trabajos, más debates, más exámenes, y está mejor. Sí, de hecho yo soy maestro y nosotros tenemos la obligación de programar esas aulas y dar un contenido y trabajar esas asignaturas, quiero decir, ¿vale? En eso hemos avanzado. Desde luego antes era mucho más etéreo el tema de esas asignaturas que eran la alternativa a religión. Ahora está mucho más centrado. Había levantado la mano Zule, luego vuelvo por aquí, porque parece que con la educación se han animado un poco. Yo estoy de acuerdo con Sara en que esto es una oportunidad para poder reformar en cierta manera el sistema educativo. Un reinicio, ¿verdad? Sí, es difícil, pero deberían reformarlo porque, como ha dicho Sara, es una buena oportunidad. Es cierto que
aún igual no estamos preparados y podría generar un gran rebrote, pero si se organiza bien y se aprovecha bien, se pueden enseñar muchas más humanidades, se puede concienciar más a la gente, tanto con los colectivos minoritarios como los inmigrantes, se puede concienciar a la gente a tratar mejor, que todos somos personas, como el colectivo LGTBI, que por ejemplo es el que más me toca a mí de cerca, el tema del coronavirus, las pandemias, el ecologismo, se puede aprovechar eso, las humanidades más aún y organizar todo un poco mejor, porque como dice Sara, llega un momento en que vas al colegio, al instituto y te aburres, no te dan nada que te dé ganas de seguir estudiando, ¿no? Es todo muy monótono. Sí. ¿Y Isaura? Quería comentar lo de que, en plan, que dijo él que hacían exámenes, y yo estoy sorprendida porque tal cual lo que dijo que hacían, bueno, yo ya acabé el instituto, pero yo me acuerdo que sí, era ver películas, hablar, o nos dejaban a veces debatir, pero no tan seriamente como tendría que ser, y por eso yo como que me la tomaba a la ligera porque ni siquiera tenía que hacer examen, y encima es eso, en la educación como que se le da la mayor importancia a los exámenes, y entonces tú sabes que para pasar o para seguir adelante lo más importante son los exámenes. Entonces como que una asignatura en la que no había examen, a veces trabajos sí, trabajos no, pero si eran que no había que currárselos mucho, pues por eso siento como que la mayoría nos la tomábamos como a la ligera. Ahora, por lo que veo, como dice él, que parece que se lo están tomando más en serio, pues me alegro. Pero... Se refieren a estructurar un poco más esos contenidos, ¿no? No sé si había levantado la mano por aquí, Nace. Yo pienso que las asignaturas troncales, o sea, matemáticas, lengua, conocimiento del medio, física, como lo llamen, son muy importantes. O sea, si no aprendemos esas cosas que nos van a servir para la vida cotidiana y para entender lo que es el mundo, vamos a tener un problema en el futuro. Es cierto que a lo mejor es necesario que se den más horas de ética, de filosofía, etcétera, pero bueno, la ética son un conjunto de valores que se pueden dar en clases de matemáticas, en clases de lengua, en clases de plástica, de lo que sea. Son simplemente valores, o sea, no necesitas tener una asignatura que se llame ¿Cómo ser mejor persona? O sea, ser mejor persona lo aprendes diariamente y en cada una de las asignaturas que tú vayas a tener. No es una cosa que impida la otra. Sobre la vuelta al cole hay una cuestión que va a ser determinante y es la cuestión sanitaria. Nosotros, para poder introducir de nuevo la rutina escolar, primero tenemos que tener unos datos, unas estimaciones, una rutina que hoy en día se antoja un poco complicada. Esa sería la siguiente pregunta, no sé si nos va a dar tiempo para profundizar mucho más en otras, pero en esta sí quiero dedicarle tiempo porque digamos que es la clave hoy en día, y es cómo podemos enfocar o cómo creen ustedes que vamos a enfocar la sanidad, el sistema sanitario de nuestro país, de nuestra isla, a partir de ahora, porque estamos en un momento crucial, igual que hablábamos de un reinicio en educación, y de verdad que es una buena oportunidad para introducir otra manera de dar clase, otra manera de tratar los contenidos, en sanidad es prácticamente igual. Va a haber que replantear muchas maneras de hacer las cosas. Chamos, ¿cómo lo ves? Yo pienso que hay que esperar a que haya una vacuna eficiente para lo del COVID-19, ya que después de tanto tiempo se está hablando de que el COVID se puede transmitir por el aire. Y ya no es cosa de que vayas al instituto y te sientes y tienes el COVID y contagias a tu amigo porque se sentó ahí. Ya es cosa de que si dices algo puedes contagiar a toda la clase. Hace falta más tiempo para volver a los institutos, a las universidades. Más tiempo, ¿no? ¿Cómo lo ves, Eliot? Problemas que veo, como venimos diciendo en todo el debate, es la desinformación, porque la gente no sabe a lo que se enfrenta, cómo se transmite, cómo no se transmite. No hay sanidad en los colegios desde hace mucho tiempo. La enfermería, yo que estudio enfermería, no está dentro de las aulas desde hace mucho tiempo. Tienes que tener a un alumno o alumna o alumne con necesidades especiales para que haya un enfermere en ese colegio, porque no existen. Entonces, una de las virtudes, por así decirlo, de la pandemia, una de las muy pocas que hay, es que la sanidad ha cobrado la importancia que realmente tenía, pero no sabíamos que tenía. Y una de las cosas que hay que hacer, que yo creo que hay que hacer, es meter, por ejemplo, profesionales sanitarios como los enfermeros en las aulas, porque es muy importante, tanto con el coronavirus como cuando no haya coronavirus, claro, tanto para educación sanitaria como para tratar a las personas que hay en un colegio. Yo creo que es importante. Había levantado la mano Redwan y luego Sara. Sí, yo en nivel sanidad, yo creo que en sanidad lo que hace falta es menos recortes y más inversiones.
el peor ejemplo a una sanidad eficiente en España es, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Madrid, donde llevamos años, décadas, por gobiernos como del Partido Popular, que llevan haciendo recortes, más recortes y privatizaciones a la sanidad, y ahora mismo, con esto de la pandemia, se han visto afectados los ciudadanos de la Comunidad Autónoma de Madrid. Entonces yo creo que hace falta más inversión en sanidad, reforzar la sanidad es importante, la sanidad pública, e implementar medidas para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió en Madrid o en otras comunidades autónomas. Hay que ser más estrictos y creo que la sanidad pública es muy importante en este país y creo que en todo el mundo. Sí, ¿no? Inversión parece la palabra clave, ¿no? Tanto en educación como en sanidad, como en medio ambiente. ¿Qué ibas a comentar, Sara? Sí, yo estoy de acuerdo con él. Yo trabajo en un hospital de forma activa, o sea, soy técnico de laboratorio, es decir, que yo he visto el COVID desde la parte más cercana. Aparte que toda mi familia es de parte de familia sanitaria, entonces mi madre, por ejemplo, trabajaba en la planta del COVID y nos contaba todo lo que estaban, que a lo mejor había gente que no podía, tenían una planta específica porque necesitaban tratar con ellos a diario y no es lo mismo porque debido a la falta de material, a que no hay suficientes inversiones, no podían tener todo lo que necesitaban. Es verdad que le hace falta muchísima inversión y demás. Hace falta también informar a la gente, porque hay mucha gente que se lo toma en plan de, bueno, no es de mi grupo de riesgo habitual, entonces lo descarto y me olvido del tema, no me preocupo y hago mi vida normal, en vez de preocuparse por quién puede ser, quién no puede ser y por un poco de hacer vida social y tener un poco de conciencia social con quién te rodea. Dime, Luisa. En un principio tendría que tener ese cuidado, lo tendría que tener el Estado. Quitar lo que son una franja horaria, ponerla en lugar de programas del corazón, series o cualquier otra cosa y poner dedicado eso a cómo vamos a enfrentarnos al COVID, qué es lo que tenemos que enseñar a nuestros niños para ir al colegio, cómo podemos protegerlos de otras personas que lo tengan y no se den cuenta o que no sean, ¿sabes? Porque si el Estado se preocupa por la ciudadanía, que es lo que tendría que hacer, tendría que haber tomado medidas hace rato ya, de poner una franja horaria, no en la parte de abajo de las noticias, lávate las manos, sino poner una franja horaria estricta o que vaya cambiando cada día para que tanto las personas que trabajen por la mañana lo puedan ver por la tarde o las que trabajen por la tarde lo puedan ver por la mañana, para poder preocuparse de sus hijos, no solo de sus hijos, para ir a comprar al médico, a cualquier lado. Sí, volvemos a la necesidad de información. Claro, porque si no, el Estado no da la información, personas que no tienen tiempo para entrar en Internet y buscar 4 páginas diferentes sobre esa información para verificarla, ¿qué va a poder hacer eso? Una persona que tenga 4 o 5 niños, 3 o 2. ¿no? Diferentes informaciones sobre el mismo asunto, las mascarillas sí, las mascarillas no. Claro. Mascarillas todo el tiempo, mascarillas solo en lugares cerrados. Yo creo que estamos todos imbuidos todavía con eso, ¿no? Y la pregunta, imagínense que ustedes, dentro de 15 o 20 años, son los gestores de hospitales, de ministerios. ¿Cómo creen hacia dónde se debe dirigir la educación? Porque el tema que hemos venido a tratar es el futuro. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que ir para que esta sanidad pública, que debe salir reforzada, realmente cubra las necesidades? Había levantado primero, echábamos la mano y luego ustedes... Referente a lo que ellos hablaron de lo de la inversión, lo que pasó con el COVID, que es lo que yo pienso, es que no haya sido falta de inversión de parte del Estado. Es que ningún gobierno del mundo se esperaba a gran escala una pandemia como lo que estamos viviendo. Es cierto que pienso que ningún país tomó la precaución de que debieron haber cerrado los aeropuertos lo más rápido posible o evitar vuelos desde el país. Un ejemplo, China, que fue el primero, los vuelos desde China cancelarlos. Por más que España, que es un país que vive en su mayoría del turismo, los vuelos igualmente debieron haberlos cerrado desde el primer momento. Si eso hubiera pasado, capaz que el brote que hubo en Madrid, en las islas, hubiera sido menor. O se hubieran evitado más muertes. Sí, pero menos justo problemas. eso, hemos contenido el virus en un primer momento con todas las bajas, por desgracia, que hemos sufrido, y una vez hemos vuelto a abrir, no estamos viendo que los contagios se estén disminuyendo. Entonces, de cara al futuro,
¿Qué hacemos? ¿Cerrar de nuevo? ¿Potenciar la sanidad? ¿De qué manera? Zule, ¿qué ibas a comentar? Yo creo que la mejor manera de llevar la sanidad a un buen futuro es empezando cuidando a sus sanitarios, porque tú no puedes explotar a las personas, hacer tantos recortes como se están haciendo, pagarle una miseria. Por ejemplo, ahora mismo hay tan pocos sanitarios que se le está pidiendo a los enfermeros que pospongan sus vacaciones y no se vayan de vacaciones este año para que siga habiendo personal. Y claro, todo eso entra en cuidar a los sanitarios. Por ejemplo, ¿cómo puede ser posible que una carrera universitaria en sanidad te salga más cara que emborracharte todos los días en tu casa? Y haya tan pocas plazas. Por ejemplo, aquí en enfermería en Lanzarote hay 50 plazas nada más. Hay que empezar desde el principio, desde la educación y desde el cuidado de los sanitarios. Si no, la sanidad, en lugar de ir a mejor, va a ir a peor constantemente. Sí, sí. Por aquí había levantado la mano Redwan, ¿sí? Yo en relación al tema de la sanidad, el tema, perdón, de los contagios, es cierto que no solamente es por el tema o sea, ocurrió el tema de los brotes no solamente porque no teníamos una sanidad eficiente, hay otros factores, pero si a eso le sumas que tenemos una sanidad que es muy deficiente, no de ahora con el COVID, es que llevamos pidiendo que la sanidad tiene que tener más inversiones años. La sanidad es un servicio público, un servicio que debería ser público y que es muy importante en este país y en el resto del mundo. Entonces, no puede ser que un servicio tan importante tenga tan pocas inversiones que muy bien. no yo ahora llega para... Voy a ser un poco de abogado del diablo ahora. Yo trabajo en una escuela pública, soy el primero en defender las inversiones públicas. Pero claro, lo que cualquier político o gestor te dirá será ¿de dónde? Y ahí es donde yo creo que las diferentes políticas chocan, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos plantear el sistema público en el futuro para cubrir todos estos aspectos que estamos comentando? Dime, Luisa. Pues en principal hay que poner en segundo plano todo lo que es el mundo del deporte. Porque un futbolista gana más que 4 enfermeros. Pero eso no es dinero público, o al fin y al 5, cabo. pero quiero decir que si no se da tanta bola al mundo del deporte y se le da más al mundo de la de la salud, de los estudios, España estaría más acelerada que otros países. Tendrían que tener más cuidado, o sea, más cuidado no, invertir más en, por ejemplo, en las carreras de enfermería o médico, que tendrían que en lugar de porque a ver, yo he ido a colegios y tal porque tengo varios niños, y yo lo que más escucho es chacho al partido de este, chacho al partido del otro. En lugar de eso y darle tanta bola en las televisiones, en redes sociales, que se vea la vida de un médico, que le capte a la persona o a los niños desde pequeños, que den más bola al mundo de enfermería, salud, estudios, más que al deporte, porque si te das cuenta, la gran mayoría de niños tú le preguntas, ¿qué quieres ser de mayor? Futbolista, cantante, actriz. Ya, claro. De ahí no salen. Youtuber, te dirían ahora youtuber. También, de ahí no salen. ¿Y Ayara? Yo creo que más que en el deporte ponerlo segundo plano, yo creo que había que empezar recortando un poco de los sueldos de todos los señores que están ahora mismo arriba, ¿no? En el poder, que como todos sabemos la corrupción es un tema bastante recurrente actualmente. Y muchos señores que ahora mismo están en el poder se embolsan dinero nuestro, que es nuestro. Miles mensualmente se lo embolsan sin hacer nada, porque lo único que hacen es recortar en cosas como en ámbitos como sanidad, educación. Yo creo que había que empezar por ahí, que ellos se recortaron un poco su sueldo y empezar a invertirlo en cosas que realmente son necesarias. Habría que reestructurar un poco el sistema. Un poco bastante, la verdad. Escala, ¿no? Un poco bastante. A ver, Isaura, y ahora vuelvo por aquí. Dos cosas. Yo creo que hay políticos que trabajan, a lo mejor trabajen para bien o para mal, pues trabajan y deben tener un sueldo, ¿no? Pero hay como que, por ejemplo, diputados hay como demasiados en España, hay demasiados. Yo creo que debería de reducirse el número de diputados por región, que eso ahorraría bastante dinero público, dado el gran número de diputados, y para algo están los impuestos. Ese dinero sería invertirlo en educación, sanidad, etcétera, en cosas importantes. Y lo otro en cuanto a los deportes, yo creo que los deportes está
relacionado con la salud en cuanto a lo de promoverlo. Claro. Entonces no creo que se debiese dejar de promover. Lo que los futbolistas sean millonarios es gracias a la gente, porque la gente es quien invierte en su entretenimiento, en que algo que le entretiene quiere pagar, quiere meter dinero ahí, más que los demás. Y luego ya las empresas, al ver que la gente quiere invertir en fútbol y demás, pues aprovechan eso y invierten en ese tipo de cosas y el gobierno invierte. Dime, Nasser. Yo estoy de acuerdo en lo que dice ella. O sea, considero que a lo mejor a los deportistas se les da más importancia porque salen todo el día en los periódicos, salen todo el día en la tele, se les hace entrevistas, etcétera. Quizás si a lo mejor se le hiciera entrevistas o reportajes sobre las personas que están investigando sobre, por ejemplo, la vacuna del COVID, pues probablemente parte de los jóvenes consigan tener a esa persona como si fuera un ídolo o alguien a quien seguir, ¿sabes? Pero claro, como eso no se da, entonces pues es difícil que la gente quiera lo que es la salud y... Sí, es una cuestión de promoción, ¿no? Nos suena más futbolistas en la tele que enfermeros, ¿no? Claro. Dime, Luisa. Es que ahí es donde quiero llegar yo. No es que no le quiten importancia, sino que lo pongan en segundo plano. Porque hay estudios, hay revistas sobre médicos, sobre todo tipo del mundo de enfermería, pero no lo publican en televisiones, ni en Marca, ni en ningún tipo de estos periódicos. ¿Por qué? Porque eso no les da dinero. Porque el Estado no promueve la educación ni la sanidad como promueve todo el mundo del deporte. Es lo que quiero decir yo. ¿Qué quieres comentar? El Estado no tiene la culpa de que, un ejemplo, Messi tenga un contrato de 300 millones y una cláusula de 1.000 millones de euros. Eso es culpa de la misma sociedad. Tú no ves varias personas que entran un ejemplo, ¿no? Al Camp Nou, al Santiago Bernabéu, un estadio para 80.000 personas pagando una entrada por lo más mínimo de 50 euros. Si multiplicas todo eso por todos los partidos que tienen anualmente, es una millonada. El Estado no influye en eso. Lo que sí está pasando es que pienso que no puede ser que uno de los altos cargos esté cobrando 90.000 euros anual y un médico te cobre 53.000 euros que se la pasa todo el día en un hospital salvando vidas, salvando personas, ayudando y todo eso, mientras que el otro lo que hace es aparecer en televisión y dar discursos apoyando a los demás. ¿Sara? De la misma forma que exactamente es eso. Yo creo que no es tan solo de la parte de invertir y todo eso, sino también depende un poco de la cultura que nosotros tengamos a la hora de qué contenido consumimos. Porque, por ejemplo, si a un niño siempre le ponen fútbol, 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 va a consumir más deportes que, por ejemplo, si le pones películas o sea, películas más o menos más de temática... Ay, no me sale la palabra. Exacto, más educativas o algo más con contenido científico o alguna cosa más específica de ese ámbito. Di, Redwan, y vamos a ir terminando porque sí, estamos yo ya termino, simplemente es una puntualización. El tema, comentaba la pregunta de antes, la de cómo podemos hacer para invertir más en sanidad. Pues, como comentaba Costa, como comentaron el resto de compañeros, recortando en el sueldo de los políticos. No puede ser que tengamos 29 políticos en un ayuntamiento como el de Arrecife liberados y cobrando una barbaridad. Eso es insostenible. Y digo el ayuntamiento porque es la institución más cercana y ahora mismo estamos en una instalación de este ayuntamiento. Pero es que tenemos luego una institución como es el Senado que es totalmente innecesaria. Hay no sé cuántos senadores que están cobrando un sueldo y que, no son necesarios. Tenemos un Congreso de los Diputados. Luego es reducir los sueldos de los políticos. No puede ser que cobren semejante barbaridad. No puede ser que un concejal en un ayuntamiento de 60.000 habitantes cobre 2.900 euros. Eso es insostenible. Entonces, empezamos por hacer recortes de los sueldos de los políticos y luego seguro que habrá dinero y si hay que subir un poco más los impuestos, pues se suben, pero la sanidad es un servicio importante que hay que reforzar. Y luego en relación a lo del deporte es lo que comentaban los compañeros. Yo no justifico, me parece una barbaridad lo que cobran los futbolistas, por ejemplo, pero al ser algo privado no se puede entrar mucho en ello. ¿Redwan?
Yo quería dar mi opinión sobre la pregunta que dijiste de qué podríamos hacer en cara al futuro. Yo creo que lo que deberían de hacer en cara al futuro, o deberíamos hacer, es informar más, más charlas. Por ejemplo, antes dijeron lo de reciclaje, que hay muchos niños que deberían de enseñarles a sus padres a reciclar. Pero claro, hay padres que no tuvieron la oportunidad de que les enseñen a reciclar y no pueden enseñar a sus hijos a reciclar. Sí, estamos en la misma, ¿no? Educación, información, ¿vale? De ahí parte todo. Vamos a ir terminando, ahora te doy la palabra, Zule. Me gustaría, quien quiera, hacer una reflexión global. Ya sería el final porque estamos terminando. Entonces, ¿cómo podemos, digamos, desde un punto de vista, por mi parte, espero que objetivo, pero cada uno tendrá su opinión, me gustaría que fueran positivos en dar un poco de esperanza a la gente que esté viendo este debate una vez emitido, para que veamos un rayito de luz en lo que va a llegar a partir de ahora, ¿vale? Quien quiera opinar, yo le voy dando la palabra y ya sería nuestra despedida, ¿vale? A ver, Zule. Yo solo quería decir que estaba de acuerdo con el compañero, pero solo quería añadir que debería perseguirse más las políticas corruptas y tener penas más firmes y más duras, porque las penas que hay hoy en día pues parecen un poco un chiste, en mi opinión. Solo quería añadir eso a lo que había dicho el compañero. ¿Habías levantado la mano, Laura? Bueno, mi opinión general de todo lo que hemos hablado es que hay que darle más oportunidad a la juventud que estamos aquí, que creo que estamos más concienciados del mundo exterior que se dedica a trabajar en los ministerios, en educación y sanidad, y creo que la juventud y esta generación están mucho más preparadas y más informadas de lo que pasa a nuestro alrededor, y darle más oportunidad a los jóvenes a dar pasos grandes y grandes oportunidades para poder apoyar lo que es la sociedad en sí y también, sobre todo, seguir adelante en un futuro. ¿Y Ayara? Pues apoyando a mi compañera Laura, yo diría que aunque muchos adultos ahora digan que las generaciones contiguas a la nuestra sean de youtubers y streamers y gamers, yo creo que cada vez se está viendo más a muchos jóvenes que están concienciando, y además que no estamos solo concienciando, sino estamos educando de alguna u otra manera a nuestros mayores también, con tema de cambio climático o reciclaje, o porque, bueno, al ser más mayores, a ver, no se aplica a todo el mundo, pero al ser más mayores pues pueden ser un poco más brutos en ese sentido de poder aprender. Y yo creo que se ve que nosotros los jóvenes ahora muchos tenemos ganas y sobre todo fuerzas de querer cambiar el mundo que se nos queda, que no es muy bonito por ahora. Como bien dice, ustedes son la generación mejor formada, la generación en la que ya el sistema educativo está totalmente establecido, está totalmente implantado, y ustedes, vamos, hoy en día el analfabetismo juvenil es totalmente marginal, no tiene nada que ver con cómo era en época, por ejemplo, de mis abuelos. Entonces yo creo que, como bien dicen, son ustedes los que van a construir todos estos cambios que me han propuesto. A mí me ha gustado la charla, me ha gustado cómo entre ustedes ha habido diálogo y cómo han afrontado todos los temas candentes, digamos. Pero no olviden que yo estoy de paso y mis compañeros aquí están de paso, ustedes son los que los tienen que implantar. Así que yo les animo a seguir por ese camino. Dime, Sara. Que también, de la misma forma, yo estoy muy de acuerdo con ella, pero también nosotros vamos a formar el futuro, pero no para nosotros, sino para la gente que venga después, claro, que es a la que hay que después enseñarle cómo ellos pueden seguir mejorando el futuro, porque realmente el mundo va a seguir cambiando y nosotros somos parte de ese cambio. Entonces, es ese movimiento que nosotros tenemos que seguir moviéndonos y tenemos que seguir haciendo que todo vaya cambiando y vaya fluyendo a no simplemente ser una mejor persona, sino también ser una mejor comunidad, un mejor país y un mejor mundo. Eso es que la palabra clave en esto es transigir. Transigir quiere decir mirar para otro lado y dejar que las cosas sucedan. Yo creo que con lo que hablaban de la formación y todos los colectivos que están aquí representados, son gente informada, gente comprometida, yo creo que ustedes no van a transigir y no van a permitir que sigan reproduciéndose actitudes que vayan en detrimento de la sociedad. Yo ya para terminar les voy a dar las gracias a todos porque han participado en una alta medida la mayoría de ustedes. Creo que ha quedado un debate muy fluido, me gustaría tener la oportunidad de repetir con otras temáticas, aunque al final hemos tratado bastante.
y yo creo que en nombre del Ayuntamiento de Arrecife, de la Concejalía de Juventud, darles las gracias por haber acudido, por haber participado, y en mi parte personal, muchísimas gracias por el comportamiento, por el respeto que ha habido entre ustedes y porque me lo han puesto muy fácil. Yo pensaba que esto iba a ser mucho más caótico y gracias a ustedes ha salido muy bien. Así que enhorabuena y espero verles pronto.